Sí, en la medida que las paritarias, en Entre Ríos, ya que me preguntabas del mercado local, Ajá. en Entre Ríos, en general, no te digo que no haya alguna excepción, el contrato de vivienda se ajusta en forma anual. ¿Por qué? Porque las paritarias se tratan en forma anual y en general la gente depende de salarios, si bien hay muchísimos inquilinos que son comerciantes, que son profesionales, que tienen otras formas de ingreso. Mm. Pero más o menos se ajusta en forma anual. Lo comercial es otra cosa. En- Ahora, obviamente, va a ser obligatorio, lo que para nosotros no significa ningún cambio, porque te diría que nos veníamos manejando así. mm. Sí, sí, los índices, si aplican, si los índices son verdaderamente transparentes y aplican y transmiten cuál es la verdadera inflación, y bueno, la suba de salario es mucho más transparente que la inflación. Mm. En esa combinación, te diría que hoy daría mayor a lo que se viene aplicando. Hace 2 o 3 años que el alquiler viene perdiendo poder adquisitivo, viene por debajo de lo que es la inflación y de lo que es la suba de salario. ¿Y en qué porcentaje lo Solamente, ubicaría? solamente un año lo superó en el 2017. ¿En qué porcentaje estaría, al menos? ¿Cuál sería el Y valor? hoy se está pactando la vivienda con un ajuste calculado entre un 35 y un 40%. Mm. Y nadie, nadie puede creer de que este año, con lo que llevamos de devaluación, por ejemplo, esa vaya a ser la inflación. La Claro. inflación va a ser real, por lo menos, muy superior, muy superior. Bueno, justamente el índice de inflación es importante porque es el que va a terminar delimitando ese porcentaje anual o esas variaciones. Los contratos ahora se extendían por un plazo mínimo de 3 años. Ahora, este proyecto de ley que probablemente se apruebe esta tarde amplía el plazo de 2 a 3 años. Mm. Eh, Eso es, para mí por lo menos, es el punto fundamental que va a generar más complicaciones porque no te voy a decir nada nuevo cuando te digo que estamos en un ambiente económicamente volátil, que es cambiante, que es antiguo, que es inflacionario y que nadie sabe qué es lo que va a pasar, no dentro de un año, sino te diría dentro de un mes o dos. Claro. Eh, entonces, contratar a 3 años, aunque te pongan ciertas pautas, genera muchísimas dudas. Hoy contratando a 2 años era mucho más elástica la negociación, mucho más flexible, mucho más fácil ponerse de acuerdo entre locador y locatario y corredor inmobiliario de por medio. Por supuesto, porque el primer año más o menos lo prevés y el segundo pues, lo calculás. Y bueno, es decir, si un año me toca perder un poco, lo pierdo. Total, dentro de 2 años me siento a ver cuál es la realidad. Mm. Pero llevarlo a 3 años en la Argentina es algo sumamente incierto. Y te voy a poner un ejemplo para que lo podamos entender todo. Estamos en el 2020, un contrato de 3 años, nos vamos a 2023. Suponete que ya lo hubiésemos tenido a 3 años. Andate al 2017, o sea, andate 3 años para atrás. Mm. ¿Quién hubiese podido prever todas las cosas que pasaron en la economía de nuestro país? Entonces, esto es eso, los 3 años genera muchísimo más temores entre las partes, porque aquí no hay especuladores, no hay inquilinos que quieren vivir a costilla del propietario, ni propietario que quiere chuparle la sangre al inquilino. Mm. Acá hay gente que no quiere perder, alguien no quiere perder mayor porcentaje que se corresponde de Mm. su salario pagar un alquiler, y hay alguien que no quiere perder la rentabilidad, a lo mejor de los ahorros de toda su vida, que generalmente es así. Mm. O la gente invierte en inmuebles para tener un refuerzo de sus ingresos, generalmente pensando en cuando llegue el momento del retiro. Claro, sí, por O lo supuesto. ha heredado, quiere decir que alguien una generación para atrás ha trabajado, ha invertido, o sea que son generaciones de gente trabajadora, Mm. trabajadora y ahorrista, que es lo que necesitamos. Eh, Ese plazo de 2 a 3 años en realidad viene a complicar las cosas y aumenta los costos, porque por ejemplo aumenta el sellado en un 50%. Bien. Te ahorra por un lado, vamos a decir, me puedes decir, bueno, en vez de mudarme a los 2 años, me tengo que mudar a los 3. Claro. Y sí, pero tenés otros costos que son bastante importantes también. En relación a los costos, vale destacar que, entre otros de los puntos que está establecido, lo que se establece es que se reduce el depósito de garantía
a un mes de alquiler. Esto ha variado también según los contratos. Eso dice la ley. Yo te diría que en Entre Ríos hace décadas que el depósito de garantía en la vivienda de alquiler, en la vivienda familiar, no existe. Claro. Bueno, eso No, para destacar. Por eso... porque el corredor inmobiliario, el locador y el locatario se han ido adaptando a la caída de ingresos, en realidad, se han ido adaptando a la realidad. Y se veía que cobrándole meses, un mes o dos de depósito, como se permitía en otras épocas, nadie podía entrar directamente porque era demasiado dinero que tenía que contar como para poder alquilar. Entonces, eso prácticamente te diría que para entrar, el caso de Entre Ríos no existe. Bien, destaco eso y bueno, rápidamente que bueno se van a contemplar diversas opciones para facilitar las garantías. De alguna manera se establecen más opciones para poder uno brindar los garantes necesarios o sus garantías. Sí, ahí no hay grandes cambios, porque todo ese tipo de garantía existe. Ahí empieza la primera que dice la ley, es la garantía propietaria. Después habla de aval bancario, de seguro de caución, de una fianza. En esas tres son muy buenas, pero tiene un problema. Tiene costo y el costo es alto. Y las exigencias que piden, ya sea los bancos como las aseguradoras o las fiadoras, son exigencias muchísimo más altas que las que pueden tener para firmar un contrato de locación. Y la última, el modo de garantía que pone es el mismo locatario con sus ingresos, o los locatarios sumando los ingresos. Eso también es muy habitual. En general nosotros estamos trabajando con garantía propietaria o con uno o dos, depende de los ingresos que tengan, garantes con recibo de sueldo. En ese aspecto no cambia, tampoco cambia nada. Por eso, dicho esto, ¿qué cree que puede variar con la aprobación de la ley en el marco de la oferta y la demanda de alquileres en la provincia de Entre Ríos? Para mí lo fundamental es que el locador me va a decir, asegúrame cómo va a ser el tercer año, y honestamente el corredor inmobiliario ni el locatario, y yo creo que nadie en este momento en la Argentina tiene forma de decirle qué va a pasar en la Argentina en el tercer año. Entonces eso genera inestabilidad, genera temor, que nadie quiere perder sus ahorros, genera que la relación se complique un poco, porque yo le voy a pedir, una parte le va a pedir a la otra que le garantice que en el tercer año ni el alquiler se va a disparar enormemente, ni que tampoco se va a deprimir enormemente por el otro lado. Y ninguno de los dos le puede asegurar ninguna de las dos cosas. Entonces, cuando estamos contratando con alguien algo que ninguna de las dos partes lo podemos asegurar, eso es un contrato con incertidumbre, con muchísima incertidumbre. Y todos los mercados necesitan certezas, no incertidumbres. Seguro, y más este contexto, al menos para analizarlo, es un tanto difícil porque hay realidades totalmente diferentes, sobre todo de los inquilinos a partir de esta situación. La realidad del país, hoy le sumamos el coronavirus, digamos que honestamente no sabemos dónde estamos parados, porque antes del coronavirus estábamos esperando un plan económico que debía venir después de una negociación de la deuda externa. Un plan económico es lo que nos da las pautas que uno tiene que tomar como para hacer cualquier tipo de planificación, ya sea de un desarrollo inmobiliario o de un contrato de alquiler. Y como no tenemos eso, entonces digamos que en este momento estamos, te diría, jugando un poco a las adivinanzas. No hay parámetro fijo para poder hacer proyecciones, para poder planificar.